Antecedentes. El Directorio fue la penúltima forma de gobierno adoptada por la Primera República Francesa durante la Revolución Francesa, establecido por la Constitución del año tercero que aprobó la Convención Thermidoriana. Se inició el 26 de octubre de 1795 y terminó con el golpe de Estado del 18 de Brumario del año octavo, 9 de noviembre de 1799, que instauró el consulado. Tras el periodo de terror impuesto por el ala más extremista de los jacobinos, se produjo un retorno hacia posiciones más moderadas. El Directorio tiene sus inicios tras el golpe de Estado termidoriano del 27 de julio de 1794, 9 de Thermidor del año segundo, según el calendario republicano francés, y se consolida con la Constitución de 1795, Constitución del año tercero, que establece un nuevo régimen político. El poder legislativo reside en una asamblea bicameral compuesta por el Consejo de los 500, electos por sufragio censitario, y el Consejo de los Ancianos, electos por el Consejo de los 500. El poder ejecutivo va a recaer en un directorio compuesto de 5 directores, electos por quintos cada año por el Consejo de Ancianos. La Constitución del año tercero buscaba impedir una nueva dictadura personalista o colectiva como la que se impuso en su etapa final con Robespierre, estableciendo el sufragio censitario, que favorecía a la clase política burguesa y moderada. Después de que el Directorio procediera a la depuración política de las instituciones de la República y juzgara a algunos responsables del terror, durante todo ese periodo los jacobinos y los antiguos sans-culottes fueron objetos de una ola de persecuciones y asesinatos sistemáticos por parte de algunos monárquicos vengativos. Este terror blanco monárquico se vio reforzado por la represión institucional tras los intentos de levantamientos jacobinos del 1 de abril y del 20 de mayo de 1795. Los monárquicos a su vez alimentaban disturbios cada vez más violentos, manteniendo presiones constantes sobre el gobierno y el Consejo de los 500. Ante la situación permanente de la inestabilidad a la que tuvo que hacer frente el Directorio, este terminaría el 9 de noviembre de 1799 con el golpe de Estado del 18 de Brumario, protagonizado por Napoleón Bonaparte, la primera que se desarrolla desde 1799 hasta 1797 y la segunda que va desde 1797 a 1799. La misión del Directorio es hacer la guerra al monarquismo, reavivar el patriotismo, reprimir las fracciones anteriores y hacer reinar la concordia. Sucesos. El golpe de Estado de 18 de Brumario del año octavo en Francia hace referencia al golpe de Estado dado en esa fecha del calendario republicano francés, correspondiente al 9 de noviembre de 1799, como dice el calendario gregoriano, que acabó con el Directorio, última forma de gobierno de la Revolución Francesa, e inició el consulado con Napoleón Bonaparte como líder. El consulado fue la institución de gobierno en Francia entre la caída del Directorio tras el golpe de Estado que dio Napoleón Bonaparte el 18 de Brumario de 1799 hasta el comienzo del Imperio Napoleónico en 1804. Por extensión, el término consulado se refiere también a dicho periodo histórico francés. El cargo de cónsules lo ostentaron Napoleón Bonaparte, Sieyès y Ducos, temporalmente hasta el 12 de diciembre de 1799. El día de Brumario del año octavo, calendario republicano francés equivalente al 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte, retornado desde la campaña de Egipto y aprovechando la debilidad política del Directorio Ejecutivo gobernante en Francia, dio un sorprendente golpe de Estado contando con el apoyo popular y del ejército, sabedores de sus hazañas y capacidades en las diferentes campañas de las guerras revolucionarias francesas, junto a algunos ideólogos de la revolución como Sieyès. En los meses anteriores, la crisis política de la República se había agravado. En las nuevas elecciones, los consejos se negaron a repetir la adulteración electoral del año anterior, lo que dio lugar a un considerable avance de los jacobinos, dispuestos a tomarse la revancha de la persecución que habían sufrido. Parecía volverse a la situación del año segundo, tanto más cuanto en las fronteras los ejércitos de la segunda coalición, recién formada, infligían una derrota tras otra a las tropas francesas, que debieron retirarse de Italia y Saboya. En el oeste, el este y Midi se avivaron los movimientos revolucionarios, en buena parte como reacción a las medidas de terror impulsadas por el partido neojacobino, como la Ley de los Rehenes. En septiembre, el general Jourdan, emulado a Danton, propuso declarar la patria en peligro. Ante el riesgo de una nueva escalada revolucionaria, los moderados reaccionaron.
Fouché ordenó cerrar la Jacobinière y se organizó la propaganda contra el peligro rojo que acechaba al país. Al mismo tiempo, desde el gobierno, Sieyès, que unos meses antes había sido elegido director en lugar de Revel, proclamó la necesidad de revisar la Constitución. Su proyecto era el de un régimen censitario reforzado que permitiera elegir para el gobierno a los mejores, a una élite intelectual burguesa comprometida en el mantenimiento de un régimen de orden. Según la Constitución vigente, una revisión constitucional de este calibre requería un plazo de 9 años. Sieyès decidió acelerar el cambio. Sabía que solo contaba con un recurso, el ejército. Pensó primero en un joven general enviado a Italia, que había cosechado algunos éxitos en los últimos meses, pero Joubert murió durante una batalla en Italia, el 15 de agosto de 1799. 2 meses después, Bonaparte puso el pie de nuevo en el país. Fueron Sieyès y Bonaparte los que organizaron el golpe de estado que debía conducir a la reforma del régimen del Directorio y poner fin a la revolución. El 18 y 19 de Brumario se forzó a los 5 directores a dimitir y a los 2 consejos, reunidos en Saint-Cloud y rodeados por el ejército, fueron instalados a disolverse. Pero cuando Bonaparte penetró en el recinto para comunicar el proyecto a los diputados, estos, indignados, exhibieron un inesperado coraje y abuchearon al general durante su discurso, hasta lograr desconcentrarlo. Fue su hermano Luciano quien salvó la situación, haciendo que los soldados ocuparan la asamblea por la fuerza. De forma inmediata se preparó la reforma constitucional. Se tomaron medidas para asegurar el orden social en el país, acompañado las medidas económicas con el destierro de los jacobinos, al tiempo que Bonaparte aumentaba su popularidad gracias a estas medidas y a sus continuas apariciones públicas, ejerciendo el papel de salvador a la patria. A pesar de que la república contaba en teoría con 3 cónsules, solo Napoleón llegó a ejercerlo merced a un truco legal consistente en iniciar el gobierno de los cónsules por orden alfabético. Este golpe de estado, que en principio pretendía acabar con la corrupción del anterior gobierno y favorecer los intereses de la nueva burguesía republicana, le condujo a recibir el título de emperador de Francia el 2 de diciembre de 1804. Resumen. Razones de Napoleón para el golpe de estado. Riesgo de una nueva insurrección jacobina que llevase a los radicales de nuevo al poder. La posibilidad real de que volviera la monarquía en la figura de Luis XVIII de Borbón. La formación de una segunda coalición de países como Inglaterra, Rusia, el Imperio Otomano, Austria y Nápoles, que estaban dispuestos a derribar la Revolución Francesa. Bonaparte, Ducos y Sieyès gobernarán Francia después del golpe de estado. Consultado. República gobernada por 3 cónsules, uno más poderoso que otros. Nombra a los consejeros de estado, a los jueces, a los principales cargos de la administración y tiene la jefatura del ejército. Se puede decir que Napoleón es un dictador. Organización política. 4 cámaras. Consejo de Estado, Cuerpo Legislativo, Tribunado y el Senado.